Hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Vamos nosotros con el episodio 6 de esta miniserie y vamos a repasar el episodio 7 de Mike Maloney, porque el anterior simplemente hablaba de esta teoría de Mike Maloney de que antes de tener una hiperinflación vamos a tener una deflación y unos ejemplos, unas comparaciones que hacían. ¿Vale? Pero no me pareció un episodio tan interesante sobre lo que nosotros queremos aprender, para decirlo así. Entonces, en este episodio simplemente se habla de la inflación y el rol que tiene la velocidad del dinero en la creación de la inflación. Vamos a ver cómo esto pasó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Vamos a ver un ejemplo de explicando cómo se crea o qué es la velocidad del dinero, y vamos a ver cómo todo esto se puede aplicar a los Estados Unidos, al dólar americano, digamos, y cómo podemos llegar a esa hiperinflación en los Estados Unidos en los próximos años, ¿vale? Así que vamos a empezar este episodio. Vamos a empezarlo por aquí, ¿vale? Que es donde justamente hablamos, vamos a ver cómo todo esto pasó en la Segunda Guerra Mundial, sí. Bueno, la primera y la segunda. So, on page 16, we have, at the beginning of World War I. Vale. Aquí estamos hablando que al principio de la Segunda Guerra Mundial, a ver si pongo el ratón por aquí. Al principio de la Primera Guerra Mundial, Alemania salió del estándar de oro y suspendió el derecho de la gente de cambiar los marcos por oro y plata, ¿no? Podías ir al banco y con esos certificados de dinero podías ir al banco y sacar tu oro y plata, pero han suspendido ese derecho, ¿vale? Entonces, esta guerra se desarrolló por medio de la impresora, dice aquí, o sea, imprimiendo dinero para financiar la guerra. El número de los marcos en circulación en Alemania se cuadruplicaron durante la guerra. Los precios, sin embargo, no siguieron hasta hacia arriba con la inflación monetaria. O sea, esa subida de precio todavía no se ha sentido, porque la gente tenían esa ansiedad, estaba en una guerra, por lo tanto todo ese dinero que han podido ahorrar no gastaban todo ese dinero, así que todo ese dinero lo tenían ahorrado, ¿vale? Así que aquí vemos un gráfico donde vemos la impresión del marco alemán, cómo va hacia arriba, ¿vale? Pero los precios todavía no han seguido esa subida de la inflación, ¿vale? Pero al finalizar la guerra, la confianza regresó, junto con el dinero que había estado ahorrado en el banquillo, ¿vale? Y es ahí, ¿vale? En este gráfico vemos los precios que han llegado a subir y a llegar el número digamos, de divisa que se ha impreso. El ratio de intercambio entre el oro y el marco era sobre 10 marcos por onza antes del final de la guerra, ¿vale? O sea, 100 marcos por onza de oro. Y en 1920 ya teníamos entre 1000 y 2000 marcos por onza de oro. Los precios al por menor siguieron poco después, subiendo entre 10 y 20 veces. Cualquiera que tenía todavía ahorros que había acumulado durante la guerra estaba desconcertado, y descubrieron que solo podían comprar un 10% o menos de lo que podían solo unos 2 años antes, ¿vale? Y aquí en este gráfico hemos visto que los precios han subido, incluso han pasado esa divisa en circulación. Y después de la guerra, durante el año 1920 y primera mitad de 1921, la inflación se frenó y aparentemente
el futuro comenzaba al parecer un poco más, más brillante. La economía se estaba recuperando. Los negocios y la producción industrial aumentaba, ¿vale? Pero todavía había que hacer reparaciones después de la guerra por Alemania. Así que Alemania no dejó de imprimir dinero para financiar esas reparaciones. En septiembre de 1921 los precios empezaron a subir de nuevo. Y para julio de 1922 los precios subieron otro 700%, ¿vale? Por encima de lo que fue la impresión del dinero, ¿vale? Y esto fue el gran punto de ruptura, cuando la gente ya perdió la confianza en la divisa de papel, en la economía, y como han visto que antes el poder adquisitivo de sus ahorros cayeron un 90% en 1919, ahora mismo han aprendido, eran más inteligentes, habían estado allí antes. Así que la actitud hacia la moneda del país entero cambió. La gente sabía que si mantenían su dinero por un periodo de tiempo, este perdería su valor. Así que en cuanto tenían dinero, lo gastaban muy rápido, digamos. La moneda se había convertido en una patata caliente y nadie quería tenerla, ni por un segundo. Y aquí este hombre habla de una página de New York Times de 1923 sobre las impresoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y habla de unos parecidos de ese periódico de 1923 con lo que pasa hoy en el mundo. Pero vamos a este punto donde dice que sobre la hiperinflación alemana tenemos estas fábricas de papel imprimiendo 45 billones de marcos por día. Y eso fue un artículo de febrero de ese año. Y para noviembre esas fábricas de papel estaban imprimiendo 500 cuadrillones de marcos por día, ¿vale? Así que para hacernos una idea cómo han cambiado las cosas en solo unos meses en Alemania. Y ahora vamos a ver la velocidad del dinero y cómo puede afectarnos en el futuro. Y aquí tenemos una presentación de este hombre que nos explica un poquito cómo es y cómo funciona la velocidad del dinero, ¿vale? Entonces aquí decimos que cuando mides la velocidad estás midiendo el número de veces que cada unidad de moneda cambia de manos. Entonces, si vamos a almorzar, vamos a pagarle al camarero $1. Este coge ese dólar y paga un taxi para ir a su casa. Y en el mismo día el taxista llena su depósito y va a utilizar el mismo dólar para llenar el depósito de combustible, ¿vale? Así que ese dólar se usó en 3 transacciones. Tuvo una velocidad de 3 en ese día. En otras palabras, $1, pero $3 de valor en bienes y servicio. Ahora vamos a considerar una pequeña economía, un país de 10 personas, ¿vale? Y este pequeño país, tienen $1, ¿vale? Entonces, si este dólar pasa de una mano a otra, ¿vale? Tenemos una velocidad de 1, por lo tanto un Producto Interior Bruto de 1. 1 por 1 igual a 1, ¿vale? Si pasa 2 veces, 3 veces, hasta 10 veces, tenemos un dólar en circulación por 10 veces que ha cambiado de manos. Por lo tanto tenemos un resultado de 10, que es $10 de Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces, si ahora expandimos la emisión de moneda, dándoles a cada uno de estas personas $1, o sea, ya no tenemos $1 en circulación, tenemos $10, ¿vale? Si hacemos lo mismo, cambian ese dólar, cada uno cambian ese dólar entre ellos, solo una vez, tenemos la velocidad del dinero en 1, por lo tanto tenemos el mismo interior bruto de 10. 10 por 1 son 10, ¿vale? Ahora, si vamos a cambiar, estamos todavía en 10, ¿vale? Si cambiamos, estas transacciones y cambiamos a 10, o sea, cambiamos de mano esos dólares que tenemos 10 veces, tenemos el mismo
dinero en la economía, que son 10 dólares, los hemos cambiado 10 veces de mano y tenemos un Producto Interior Bruto de 100, ¿vale? En el ejemplo anterior hemos tenido el mismo Producto Interior Bruto con un dólar que se ha cambiado 10 veces de mano, ¿vale? Ahora tenemos 10 dólares en la economía, pero solo hemos movido 10 veces un dólar. Por lo tanto, tenemos el mismo Producto Interior Bruto, pero tenemos más dinero en circulación, 10 veces más en este caso, ¿vale? Y los keynesianos tienen esta teoría económica, que si cambiamos el número de dinero que está, de divisa que está en circulación, ¿vale? Podemos estimular y hacer que la economía crezca, ¿vale? Pero aquí decimos, sí, la Reserva Federal piensa que añadiendo más moneda a la economía serían capaces de estimularla y hacer crecer la economía. Y la cuestión es que no es la cantidad de moneda, sino la cantidad de bienes y servicios que son creados en el país lo que determina el nivel de prosperidad de ese país, ¿vale? No por más, hemos visto en este ejemplo, no por más moneda que tenemos en circulación la economía se estimula, sino se estimula por las veces que ese dinero cambia de manos para crear productos y servicios, ¿vale? Así que si simplemente añadimos un puñado de moneda, todo lo que va a suponer al final es aumento de precios. La velocidad se frenará al principio y es lo que estamos viendo ahora mismo. Y ahora vemos unos gráficos, que es lo que pasó en Alemania, en la República de Weimar. Esta es toda la hiperinflación desde los principios de la Primera Guerra Mundial hasta finales, desde 1914 hasta finales de 1923, ¿vale? Y lo curioso dice que siempre antes de tener esa hiperinflación que pasó a finales de 1923, siempre antes de eso tenemos una pre-hiperinflación como pasó en 1920 en este caso, ¿vale? Y esto tiene que ver con la psicología. Es el momento donde hemos dicho antes, esas personas habían estado allí antes, que lo habían vivido, ¿vale? Y que ya no estaban ahorrando el dinero y ya lo ponían en el mercado, ¿vale? Aquí estamos hablando también de la inflación, del número de moneda que los alemanes ponían en el mercado, pero los precios todavía estaban estables hasta en 1920, cuando la gente empezó a poner el dinero en circulación. Sí, tan pronto como la ansiedad de la población baja, empiezan a sentirse mejor, todo ese dinero sale de sus escondites y la gente empieza a hacer transacciones y la velocidad del dinero aumenta, por lo tanto los precios también, y el precio de oro en especial se elevan dramáticamente. Después se niveló y aquí vemos la emisión de la moneda crece a un ritmo determinado, pero los precios van retrasados y después es cuando hacen esos picos y suben de golpe, ¿vale? Aquí habla más o menos de lo mismo, que los precios van retrasados, hacen un pequeño pico ahí en 1920, ¿vale? Y luego llegamos a la hiperinflación al final de la guerra de 1923, cuando la gente ya había aprendido y en vez de ahorrar dinero lo gastaba muy rápidamente, ¿vale? Y la gran lección aquí es que la gente que poseía oro y plata, en vez de moneda nacional, salieron relativamente indemnes o incluso hicieron enormes ganancias en su poder adquisitivo, ¿vale? Y ahora vamos a comparar eso con la emisión de moneda de los Estados Unidos de 1918 hasta hoy en este vídeo, que será 2015 por ahí. Y vemos ahí en azul la velocidad del dinero, ¿vale? Aquí está hablando que hemos tenido una gran impresión de dinero hasta en 2014, que está ahí el gráfico.
¿vale? Pero no hemos visto una hiperinflación en los precios, no hemos visto esa crecida, ese aumento de precios exagerado, ¿vale? Y eso es porque la velocidad del dinero ha caído para compensar esa creación de moneda. Es lo que hemos visto en ese ejemplo de antes, que si lo que hace la gente es que aunque haya mucho dinero en el mercado, si no lo cambia entre ellos por servicios y bonos y productos de consumo, esa velocidad baja, por lo tanto como no se genera actividad económica, los precios no suben. Vale. Y llegará un tiempo donde la psicología del país cambia y vamos a tener una corta deflación donde la velocidad cae incluso más bajo y luego la velocidad se eleva y los precios subirán y entraremos en una hiperinflación y todo el dinero que está esperando por ahí va a salir al mercado para compensar toda esa crecida del aumento de moneda en el mercado. El comienzo de toda hiperinflación parece como que todo está bien de nuevo, la economía va mejor, la velocidad empieza a aumentar y ese es realmente el asunto peligroso y nadie puede verlo, ¿vale? Porque es ahí cuando la gente se anima y empieza a poner ese dinero ahorrado en sus casas, lo pone en circulación, por lo tanto empieza a haber una velocidad del dinero mucho mayor y ahí es cuando los precios se disparan, ¿vale? Ahora este hombre habla un poquito más de lo mismo, de todas esas etapas de los precios, de la psicología de la gente. Vale, vamos a ver. Sí, un fenómeno psicológico, si te sientes bien, quieres ir a cenar, quieres ir con los amigos, quieres ir de vacaciones y si no, si estás en una situación pues peor, quieres quedarte en casa viendo la tele y ahorrar dinero. Todas las dos cosas tienen que ver con la inflación. Y el problema de la Reserva Federal es que pueden hacer que la emisión de moneda sea cualquiera, o sea, pueden imprimir dinero hasta el infinito, ¿vale? Pero no son capaces de hacer que nosotros y el resto de la gente gaste más dinero, ¿vale? Aquí vemos el gráfico de antes con la inflación de la moneda en circulación y la velocidad del dinero que está por los suelos. Y si hablamos de lo mismo, que la gente cuando cambian de psicología, cambian el comportamiento, y una vez que eso cambia en la gente es muy complicado volvernos a dejar de consumir. No es como un interruptor. Toma años para la Reserva Federal conseguir el miedo a la inflación. Vale, entonces aquí un poquito de teoría, de más de lo mismo. Y aquí habla de un ejemplo y de unos avisos que hemos tenido sobre cómo deberían de funcionar los grandes bancos y las bolsas, pero no hemos aprendido de todo lo que pasó antes, ¿vale? En 1998 habla que hubo una salida de capitales de los mercados emergentes, entiendo yo que de la bolsa de valores. En 1998 empezó en Tailandia, luego por Seúl, luego llegó a Rusia. Y luego no sé cómo han creado un cortafuegos en Brasil para que ahí la bolsa no se desplome, ¿vale? Y que en la Reserva Federal se han reunido todos con abogados, con economistas, con Gary Gensler, que estaban en el Tesoro en ese entonces, y estaban intentando mantener el equilibrio de la bolsa de valores, que estaba a horas de colapsarse, ¿vale? Y dicen que no han aprendido nada, todo lo que estas son lecciones que tenían que haber aprendido, ¿vale? En la parte izquierda de la pantalla, y en vez de hacer todo eso para que esa crisis no vuelva a pasar en 1998, han hecho justamente lo contrario. Estos son un poquito cosas de bolsas, muy técnicas de bancos de bolsas, ¿vale? Pero
Lo importante es que no han aprendido nada de esa crisis, han hecho justamente lo contrario. Y no es sorpresa que después de 10 años más tarde, en 2008, hemos tenido una catástrofe mejor, que casi destruimos el mercado de capitales de nuevo. Y después de 2008 tampoco hemos aprendido, ¿vale? Y el tercer aviso ya no será un aviso, va a ser el fin del juego, según estos hombres de aquí, ¿vale? Y aquí más o menos hablan de lo mismo, del punto de vista de otro entrevistado. Y aquí tenemos un poquito la teoría de lo que puede pasar a continuación, ¿vale? Cómo se va a desarrollar esta hiperinflación y cómo va a influir la velocidad del dinero en la economía de hoy en día, ¿vale? Y esto va a ser simplemente que llegará un día donde millones de baby boomers lleguen a su jubilación. Los boomers son la gente que ha nacido, me parece, entre 1950, 60, por ahí, ¿vale? Que llegan hoy en día a su jubilación, ¿vale? Y cuando descubran que esa jubilación, todo lo que tienen que recibir de fondos de jubilación y todo lo que han ahorrado todos estos años, pues tienen un 80-90% menos valor, o sea, pueden comprar muchísimo menos cosas que podían haber hecho hace, pues cuando han comprado sus casas o cuando estaban trabajando, para decirlo así, ¿vale? Y cuando ven todo esto, dejarán de consumir, comenzarán a vender bienes y se destapará una quiebra más grande en la historia del mercado de valores. Esta gente normalmente tiene mucha inversión en propiedades o en bolsas, entonces hablamos aquí de que van a empezar a vender todos esos ahorros que tienen en la bolsa, ¿vale? Y se va a generar una quiebra o una bajada de la bolsa de valores. Creemos que esto irá también acompañado de la quiebra más grande de bienes raíces, o sea, de inmobiliaria. Esta tormenta perfecta de bancarrotas y ejecuciones hipotecarias causará que la emisión de moneda se contraiga en tanto la burbuja gigante de deuda explota. Estos grandes consumidores que antes estaban trabajando y consumían, de repente se convierten en grandes ahorradores. Cuando la gente empieza a ahorrar, el dinero deja de circular, el motor económico se queda sin aceite y todo el asunto se bloquea. Y esta es la pesadilla de todo el banquero central. Esto es la deflación real, que la gente ya no gasta, el dinero no se mueve, ¿vale? Entonces los banqueros, cuando la Reserva Federal van a ver lo que está pasando, que el dinero no se mueve, van a intentar estimular la economía mandando helicópteros de dinero, ¿vale? Y van a mandar dinero haciéndolo caer a la gente, ¿vale? Pero esta vez, como hemos visto en la Primera Guerra Mundial, en tiempos de incertidumbre, la gente no gasta. Entonces, por más dinero que manden a la gente no está animada a gastar, lo están ahorrando todo porque no saben lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, ese dinero no se usará. La Reserva Federal intentará elevar el sector bancario comprando todo tipo de deuda que pueden comprar. Van a llegar a medidas extraordinarias, van a comprar toda hipoteca, seguro de hipotecas, todo otro tipo de deuda que los inversores en pánico y los bancos intentan vender. Pero nada bueno pasará, o sea, no se va a animar la economía. Empezarán a comprar acciones para mantener a flote el mercado de valores, pero los precios de la venta al por menor continuarán en caída. Intentarán con grandes recortes de impuestos, pero no mejorará la economía. Trabajarán con bancos centrales extranjeros para que se compren deuda entre ellos, pero la economía global seguirá cayendo en picado. Y la gente finalmente, o sea, nosotros nos daremos cuenta de lo que ha visto Dorothy en el cuento de Oz, ¿no? Dorothy, el espantapájaro y el león y el hombre de hojalata vieron en ese cuento que el mago de Oz
es simplemente un viejo atontado traccionando palancas fanáticamente, o sea que no saben realmente lo que están haciendo. Nos daremos cuenta de que es todo una manipulación, van a intentar animar los mercados simplemente imprimiendo dinero, pero realmente no es, no saben lo que están haciendo, ¿vale? Aquí recordamos en la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes aumentaron su emisión de moneda un 400%, pero no había inflación de precios debido a la ansiedad de la gente y la gente ahorraba. Y ahora comparamos eso con la ansiedad de 75 millones de boomers cuando se acercan a la jubilación, para encontrarse con que esa jubilación ya no vale nada. Cuando les devuelvas las desgravaciones fiscales, no van a comprar esta nueva tele ni el último teléfono, lo van a ahorrar. Van a ahorrarlo todo, como en Alemania durante la Guerra Mundial. Pero habrá un punto donde para cada clase de ingresos hay un punto límite, ¿vale? Donde esa gente se siente ya mejor de ánimo, digamos, cuando la gente ya habrá ahorrado bastante. Para algunos será $100.000, para otros 1 millón, para otros 10 millones, ¿vale? Y cuando eso llega, se sentirán suficientemente seguros para sustituir ese viejo ordenador y pueden comprar esa nueva televisión, ¿vale? En este punto, los de la Reserva Federal habrán comprado suficiente deuda del gobierno para financiar los descuentos fiscales de todos los impuestos en el año anterior, pero aún así nadie comprará ese nuevo coche, o sea, no va a haber gastos importantes, para decirlo así. Ese límite al que la Reserva Federal está esperando no llegará. Y para combatir con todo eso, en una desesperación no tranquila de la Reserva Federal y los bancos centrales, van a decir: parad los helicópteros y traer los bombarderos con dinero, ¿vale? Y aquí van a empezar a estimular la economía con más dinero todavía. Y cuando la gente recibe las desgravaciones fiscales en su correo por todos los impuestos que pagaron durante toda la vida, y el miedo que será temporalmente aliviado, una parte de ese dinero saldrá de sus escondites, justo como en la Primera Guerra Mundial, y los precios subirán rápidamente y dramáticamente al tiempo que toda esa energía del dinero es liberada. Todo ese dinero que estaba ahorrado, junto con este nueva subida de impresión de dinero que hace la Reserva Federal, pues todo eso es liberado y los precios empiezan a subir. Pero la Reserva Federal no quiere eso y intentará llamar de vuelta a los bombarderos del dinero, como lo llaman, pero será demasiado tarde. No habrá nada que se pueda hacer para parar la hiperinflación que ha comenzado ya. El Dow Jones empieza una quiebra invisible, los precios de oro se dispararán hasta la luna. Y si fuiste suficientemente sabio para amarrar tu barco en los puertos seguros del oro y la plata, o sea, simplemente refugiarte en oro y plata y otros artículos, resistirás la tormenta. No será agradable, pero al menos estarás seguro. En este punto, la confianza en la moneda, en la divisa, en la moneda de papel, caerá más rápido de lo que puede ser creada. El coste de la vida aumenta para los trabajadores del gobierno y todos los costes y los proyectos del gobierno. Las subcontratas, la mano de obra, las materias primas, todas subirán vertiginosamente. Y cada vez que se crea más dinero para pagar esos aumentos, el valor de la moneda caerá incluso más rápido. O sea, los precios siguen subiendo. El gobierno tiene que seguir con sus pagos, tiene que seguir con sus obras públicas, con la sanidad, con la jubilación, con todo eso. Por lo tanto, todos estos empleados tienen más gastos, tienen que imprimir más dinero para pagar todo lo que el gobierno tiene que gastar, ¿vale? Entonces nunca van a dejar de imprimir dinero. Por lo tanto, el valor de la moneda caerá incluso más rápido. Y en tiempos como estos, los gobiernos tienen dos opciones: desconectar el gobierno y todos sus proyectos para que no haya gasto, proyectos y servicios, enviar a todo el mundo a casa sin pagarles, apagar las impresoras de dinero y esperar que el mercado libre descubra los niveles de precios.
pero la energía acumulada del dinero creado en exceso no tiene por qué ocurrir en Estados Unidos. Bueno, aquí creo que hemos pasado de... Sí, hemos pasado un punto que tienen dos opciones de desconectar el gobierno y dejar de pagar todo lo que tienen que pagar, o empezar a imprimir dinero sin control para seguir pagando todos estos productos y servicios. Y la historia nos dice que los políticos nunca van a desconectar las impresoras, siempre van a imprimir dinero para salir del paso, para decir así, mientras están ellos en poder, simplemente salir del paso, imprimimos, y cuando están después de los 4 años o lo que les quedan de candidatura, ¿no? Después de eso, los otros que vengan que se busquen la vida, pero los otros que vienen también estarán 4 años, no piensan más a largo plazo y van a hacer lo mismo, van a intentar salir del paso imprimiendo dinero más adelante, ¿vale? Vale, y aquí hablamos que la energía acumulada del dinero creado en exceso no tiene por qué ocurrir en Estados Unidos, ¿vale? Y ya hemos visto antes que hay dinero en abundancia guardado, esperando a ser liberado justo ahora mismo, ¿vale? Porque todos los países de todo el mundo tienen sus reservas en los bancos centrales y reservas, en sus reservas de dinero tiene dólares americanos, ¿vale? Y ahora... Sí, finalmente la economía mundial perderá fe en el dólar americano y querremos desprendernos de él comprando, comprando cosas y servicios, ¿vale? Productos y servicios. Y al tiempo que todos esos dólares vuelven inundando Estados Unidos, producirá, por supuesto, que el precio de esos productos y servicios se eleven. Y probablemente lo haga, detonando un escenario de hiperinflación, como el que acabamos de describir. Y tenemos aquí una teoría, un concepto que los economistas sufren de un síndrome que se llaman esta vez. Siempre dicen que esta vez se han convertido en maestros del universo económico. Esta vez lo han averiguado, esta vez han domesticado la economía. Esta vez dominaron el arte de amplificación infinita del dinero. Esta vez el dinero fiduciario funcionará. La historia le da a esto una probabilidad de 0. Cada vez que navegamos hacia la perdición económica, las mentes financieras más grandes del mundo están al timón. Y aquí dice que no deberíamos seguir permitiendo a esta gente que siga haciendo decisiones, ¿vale? Porque siempre las decisiones han sido malas o han sido solo teorías, ¿vale? Y sería genial si empezamos a hacer caso a gente que ha acertado en vez de gente que tiene teorías. Y si dejamos el libre mercado funcionar, o sea, sería genial si dejasen el libre mercado funcionar, pero eso no es la manera en la que va a ocurrir. La gente que tiene teorías continuará mandando y votaremos a gente que no saben lo que están haciendo. Así que lo mejor que podemos hacer es tratar de protegernos a nosotros mismos e incluso beneficiarnos de todo esto, de beneficiarnos de la estupidez del gobierno y los economistas. Y bueno, aquí sigue hablando de cómo protegernos, de cómo podemos salir beneficiados de esta situación que está ocurriendo, y es desarrollando tu opinión personal y educarse sobre todo lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Así que me ha parecido un episodio muy interesante, un poquito de historia sobre la inflación del dinero y la velocidad del dinero, que influye mucho en la subida de los precios. Hemos visto esa comparación de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como la gente ahorraba el dinero y no lo gastaba, pero el gobierno seguía imprimiendo dinero y luego los precios han empezado a subir para igualar esa impresión de dinero. Y tenemos esta teoría de Mike Maloney de qué va a pasar en los Estados Unidos. Yo creo que en el mundo en general no hay una guerra ahora mismo donde la gente reciba dinero y ahorre ese dinero porque tiene incertidumbre y para no gastarlo, pero
se ha impreso tanto dinero y los precios han subido tanto que cuando la gente que ahora llegan a jubilarse van a recibir todos esos fondos de jubilación, pues no van a poder comprar ni la mitad de las cosas o un 10% de las cosas que podían haber comprado cuando tenían 30 o 40 años que han empezado a trabajar, o 20 años, ¿no? Entonces se va a producir todo ese sentimiento de incertidumbre, van a ahorrar, no van a gastar dinero para nada. La Reserva Federal va a empezar a imprimir más dinero para estimular la economía no se va a estimular, van a intentar comprar bonos y deuda de los bancos de todos los inversores, tampoco va a pasar nada, y va a imprimir más dinero todavía para estimular la economía, que son esos bombardieros, ¿no? Como les llama. Y entonces si la mentalidad de la gente está empezando a cambiar y la economía empieza a estimularse un poquito, la gente se siente un poquito más cómoda, más segura, ¿no? De todo el dinero que ha podido ahorrar a lo largo de los años, y empieza a gastar. Y ahí es cuando la velocidad del dinero es cuando sube. Si sube esa velocidad del dinero, los precios se disparan, porque ahí es cuando ese dinero entra en circulación para comprar productos y servicios, pero ya hemos visto el resultado de la inflación, que los precios actúan como una esponja para absorber todo ese surplus o ese dinero de más que se ha impreso en el mercado. Ese dinero tiene que ir a algún lado y va a ir en los precios de los productos y servicios. Y en ese momento es cuando puede pasar una hiperinflación. Y no solo eso, sino que el dinero también que está fuera de los Estados Unidos, porque como es una moneda mundial, todos los grandes bancos centrales de todos los países la tienen como reserva de valor. Están ahorrando, entre comillas, en dólares, pero según se dan cuenta que el dólar pierde influencia, que hemos visto en los episodios anteriores, como el mundo entero está empezando a perder confianza en el dólar americano, empiezan a hacer comercio entre ellos, con otras monedas, con oro, hacen coaliciones, pues se quieren desprender de todo ese dólar americano. Por lo tanto, esa moneda va a llegar de nuevo a los Estados Unidos, se va a encontrar con todo lo que están imprimiendo, más de lo que viene de fuera, se va a crear una hiperinflación y una caída del dólar americano, ¿vale? Esta es la teoría. Y este vídeo estuvo hecho en 2014-2015. Estamos ya casi 10 años después, y ahora es cuando vemos más y más acentuados estos eventos de los países que tienen desconfianza en el dólar americano. O sea que tenemos razones para pensar que muchos años esto ya no va a durar. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Pues simplemente aprendiendo todo esto, pensando que esto va a ocurrir, y cuando todo el valor que tenemos en el dólar americano se va a traspasar a otro sitio de valor, o a otra reserva de valor, para decirlo así, y en estos vídeos hablan mucho del oro y la plata, o sea, si podemos refugiarnos por ahí, en un momento dado podemos beneficiarnos muchísimo, ¿vale? Pero vamos a ver en el próximo episodio que ahora mismo tenemos el Bitcoin, que es una manera de refugiarnos de toda esta injusticia, todos estos robos de los gobiernos. Es una manera mucho más fácil para mí, por lo menos, de tener Bitcoin, de comprar Bitcoin y de tener algo seguro, ¿vale? Bitcoin y criptomonedas en general. Así que simplemente educarnos, conocer un poquito historia de lo que pasó y lo que puede pasar en el futuro, y tener esa convicción o convicción, ser convincentes, tener convicción, ¿vale? Creo que algo así se dice, ¿no? O sea, saber y conocer realmente lo que pasó y que puede pasar. Y cuando tienes esa certidumbre, ya tienes confianza en cambiar de mentalidad. Ya tienes esa confianza en que el dinero no es nada, no tiene ningún tipo de valor. Y si quiero protegerme, tiene que ser otra cosa. Entonces, simplemente educarse, ¿qué es la otra cosa? ¿Son buenos o son productos o son artículos de valor real? Oro, plata, inmobiliaria, terrenos, lo que sea, ¿no? Pero como somos pobres y no tenemos
tanto dinero para pisos y para terrenos y para todo eso, una buena manera de resguardarse de todo lo que está por venir. Para mí son criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, criptomonedas, ¿vale? Se pueden hacer inversiones muy pequeñas, muy a largo plazo, que tú eres en el control total de todo eso y nadie te lo puede ver, confiscar, manipular, ¿vale? Pero de todo esto vamos a hablar en el siguiente episodio. Vamos a ver un poquito de cómo funciona el Bitcoin, qué es Bitcoin, cómo funciona y por qué tiene tanto valor, ¿vale? Así que no os comento nada más en este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo más, que de esto intentamos que se trate este canal, de aprender para luego tomar nuestras propias decisiones de inversión y de protegerse de estos ladrones. Y espero veros en el próximo episodio, cuando hablamos de Bitcoin. Si os gusta este tipo de contenido, darle like o compartir, suscribirse al canal para estar al tanto de los próximos episodios. Y nada más, espero veros en el próximo vídeo.